En 1704, un marinero le pidió a su capitán que lo abandonara en una isla desierta. Y el capitán lo hizo. Pasó 4 años y 4 meses completamente solo, a más de 600 kilómetros de la costa de Chile. Aprendió a cazar cabras con las manos. Construyó 2 chozas. Llegó a un punto en que casi no podía hablar. Cuando finalmente lo rescataron, los marineros que lo encontraron tardaron un momento en entender qué tenían frente a ellos. Un hombre cubierto de pieles de cabra que los miraba desde la orilla. Esa historia real inspiró uno de los libros más leídos de la historia de la literatura occidental. Pero la isla donde ocurrió todo, la que inspiró todo eso, sigue ahí, con menos de 1000 habitantes, y con una historia que va mucho más allá de la novela que la hizo famosa. Antes de seguir, si no estás suscrito, te estás perdiendo historias como esta cada semana. Lugares que nadie te cuenta, secretos que los mapas no muestran. Suscríbete ahora antes de que sigamos, porque lo que viene después cambia todo. Empecemos. Si abres Google Maps y buscas Valparaíso en Chile, y desde ahí empiezas a desplazarte hacia el oeste, sobre el Océano Pacífico, al principio no ves nada, solo agua azul durante cientos de kilómetros. Pero si sigues avanzando a unos 670 kilómetros de la costa, aparece algo, un grupo de 3 islas pequeñas en medio del Pacífico Sur. El archipiélago Juan Fernández. La isla más grande mide unos 93 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Tiene montañas volcánicas que superan los 1000 metros de altura, cubiertas de un verde oscuro que no se parece al verde de ningún otro lugar. Acantilados que caen directo al agua. No hay forma de llegar salvo en una pequeña aeronave o en un viaje de horas en barco desde el continente. Lo que llama la atención cuando ves las fotos desde satélite es eso, el aislamiento. La isla parece flotando sola en el mapa, como si alguien la hubiera puesto ahí por error. El archipiélago fue descubierto por el navegante español Juan Fernández Alrededor, de 1574. Durante el siglo siguiente se usó como punto de abastecimiento. Barcos de distintas banderas, incluyendo piratas y corsarios ingleses, hacían escala para reabastecerse de agua dulce, cerdos, cabras y langostas. Pero nadie había fijado una colonia permanente todavía. Eso cambió a fines del siglo XVII, cuando España decidió controlar el acceso y construyó un fuerte con presencia estable. Y fue en ese contexto que en octubre de 1704 llegó la expedición inglesa del Cinque Ports. El barco estaba en malas condiciones. El capitán Thomas Stradling y el primer oficial Alexander Selkirk llevaban semanas sin llevarse bien. Selkirk revisó el estado del casco y llegó a una conclusión. Era peligroso seguir navegando en él. Le dijo a su capitán que prefería quedarse en la isla antes que continuar en ese barco a punto de hundirse. Stradling, probablemente harto de las discusiones, lo tomó en serio. Lo bajó a tierra con su mosquete, su hacha, su navaja, su brújula, su Biblia y algo de ropa. Selkirk esperó en la orilla mientras el barco se alejaba, y según los registros de la época, en algún momento empezó a gritar que había cambiado de idea, que quería subir de vuelta. El barco no volvió. Los primeros meses fueron los peores. Selkirk pasó semanas paralizado por la angustia. El ruido de los leones marinos lo despertaba por las noches. Los ratones le mordían los pies mientras dormía. Llegó a pensar que estaba enloqueciendo. Pero Selkirk era marino, escocés del norte, de un lugar que tampoco era precisamente amable con el clima. Sabía sobrevivir, construyó 2 chozas, domesticó cabras, aprendió a correr por el terreno volcánico con una velocidad que años después dejaría boquiabiertos a los marineros que intentaron seguirlo. Para no perder el habla, leía la Biblia en voz alta. Marcó el tiempo con muescas en un tronco, una por día. Pero aquí es donde la historia da un giro que casi nunca se cuenta. Si este tipo de historias te llama la atención, suscríbete ahora. Pero no te vayas todavía, porque lo que viene a continuación es la parte que casi nadie cuenta. El botón está justo abajo. Cuando finalmente llegó el barco de rescate en febrero de 1709, Selkirk llevaba 33 días sin ver pasar ninguna embarcación. Los marineros lo vieron en la orilla y no sabían muy bien qué era Confases. El capitán del barco lo describió en su diario. Dijo que Selkirk parecía más sano y más fuerte que cualquier hombre de la tripulación, a pesar de 4 años de aislamiento. O quizá por eso. Lo llevaron de regreso a Londres. Contó su historia. Y esa historia llegó a oídos de un escritor llamado Daniel Defoe. Pero aquí está lo que casi nadie sabe.
En la novela que Defoe escribió, el náufrago queda atrapado por un naufragio y pasa 28 años solo en una isla sin nombre. En la realidad, Selkirk eligió quedarse. La isla que estaba en una ruta conocida, los españoles la frecuentaban, y pasó solo 4 años. Defoe tomó la estructura emocional de la historia real, el aislamiento, la adaptación, la espera, y la amplificó. Cambió los detalles y creó algo que duró más que lo original. La isla donde ocurrió todo siguió siendo la misma. En 1966, Chile tomó una decisión particular. Cambió oficialmente el nombre de la isla principal a Isla Robinson Crusoe y el de la isla más alejada a Isla Alejandro Selkirk. El propósito era turístico y funcionó a medias. Hoy en la isla Robinson Crusoe viven alrededor de 900 personas, casi todas en el pueblo de San Juan Bautista. La economía gira en torno a 2 cosas: la langosta, que tiene fama de ser la mejor del Pacífico Sur, y un turismo limitado que llega buscando específicamente el lugar donde estuvo Selkirk. El archipiélago fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1977. El picaflor de Juan Fernández, un colibrí rojo y verde brillante, no existe en ningún otro punto del planeta. Pero ese mismo aislamiento, en febrero de 2010, también lo hizo vulnerable. Un terremoto de magnitud 8,8 generó un tsunami que llegó de madrugada. 11 personas murieron y buena parte del pueblo quedó bajo el agua. La mayoría de la gente, aún así, decidió quedarse. Hay lugares en el mapa que parecen errores, puntos de tierra en medio del agua que no tienen ninguna razón lógica de existir como comunidad humana. El archipiélago Juan Fernández es uno de ellos. 670 kilómetros de océano abierto, terreno volcánico, tsunamis, aislamiento total, y sin embargo 900 personas, langosteros, una escuela, una calle con casas de colores. Selkirk quiso volver al barco y no pudo. Años después quiso quedarse en la isla y tampoco pudo. La isla no le pertenecía a él ni a nadie, solo existía ahí con sus propias reglas, indiferente a lo que los humanos decidieran hacer con ella. Sigue ahí, indiferente. Hasta hoy, ahora te pido 3 cosas. Una, dime en los comentarios qué fue lo que más te dejó sin palabras. El momento en que Selkirk se escondió de los españoles, la diferencia brutal entre la novela y la historia real, o el tsunami que casi borró el pueblo en 2010. Quiero leer tu respuesta. 2. Si este vídeo te voló la cabeza, espera a ver lo que tenemos en el canal. Hay lugares todavía más extremos esperándote, suscríbete para no perdértelos. 3. Comparte este vídeo con alguien que crea que Robinson Crusoe es solo una novela. Y si quieres seguir descubriendo los lugares que el mundo prefiere olvidar, el siguiente vídeo está justo ahí al lado. Es tan perturbador como este, o más.